Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho. Porque la vida, mis amores, es una telenovela sin filtros, sin comerciales y a veces, déjenme decirles, sin final feliz para las almas buenas, al menos al principio. Eran las 5 en punto de la mañana. Un filo helado que se colaba por la rendija diminuta del ventanuco en el sótano, una abertura raquítica que era más bien una herida en la pared de piedra, por donde se filtraba la humedad pegajosa del Mediterráneo, una humedad salobre que se adhería a la piel de Consuelo, como un sudario gris, empapando el aire, rancio que respiraba en su cubil. El frío era una garra invisible que le arañaba los huesos, especialmente en sus nudillos hinchados y en las rodillas que ya traían el rastro perpetuo de 1000 pisos fregados, y a pesar de las cobijas viejas, que olían a guardado y a desesperanza acumulada, el temblor la sacudía desde lo más profundo de su ser, un escalofrío que no era solo del ambiente sino del peso abrumador de su existencia. El silencio pétreo de la villa era apenas roto por el chirrido insistente de su despertador barato, un cachivache plástico de color amarillo desteñido que parecía gritarle la hora con la misma urgencia con la que su estómago le recordaba el vacío y que su conciencia le susurraba la lista interminable de pendientes. Sus ojos, hinchados por el insomnio y la preocupación, se abrieron lentamente en la oscuridad sofocante, acostumbrados ya a delinear las formas fantasmas de la habitación. El colchón delgado directamente sobre el suelo de cemento, la pared manchada de salitre, la pequeña pila de ropa limpia y planchada que era el único lujo que se permitía. Con un suspiro que le raspó la garganta reseca, extendió una mano temblorosa y el tacto rugoso de la manta de lana rasposa la trajo de vuelta a la crudeza de su realidad, buscando a tientas en la penumbra hasta que sus dedos encontraron la suavidad deshilachada de un pañuelo. Este no era un simple trozo de tela, mis amores, era un talismán, el último vestigio palpable de su historia, un pañuelo de algodón blanco con unas iniciales delicadamente bordadas en hilo azul, C.M., las iniciales de su nombre y su apellido de soltera, Consuelo Morales, un regalo de su padre, su viejito amado, antes de que la enfermedad se lo arrebatara en un suspiro, dejando un hueco que ninguna cantidad de tiempo o trabajo podía llenar en su corazón. Lo desplegó con una reverencia casi religiosa, las yemas de sus dedos agrietados recorriendo con ternura el bordado que ya se deshilachaba en algunos puntos, justo como sentía que su propia esperanza se deshacía hilo a hilo, deshilachándose con cada amanecer, con cada nueva preocupación que el día le traía, un presagio doloroso de la fragilidad de su propia existencia. El aroma tenue del algodón viejo, apenas perceptible, la transportó de golpe a su Michoacán natal, a ese pueblo purépecha enclavado entre lagos de agua cristalina y volcanes que se alzaban majestuosos como guardianes silenciosos de un tiempo ya perdido, donde los árboles de aguacate, generosos y frondosos, ofrecían una sombra refrescante, pero, ¡ay!, no lograban dar justicia a la gente humilde que vivía bajo ellos. Podía casi sentir en su lengua el sabor dulce y ligeramente salado de los uchepos de elote tierno, envueltos en sus propias hojas, cocinados al vapor en la leña crepitante, esos que su madre, con sus manos expertas y llenas de amor, preparaba con tanto esmero y vendía en la plaza del pueblo para juntar unos cuantos centavitos que apenas alcanzaban. Para mal comer, para que la lumbre no se apagara del todo en su pequeño fogón, esos mismos uchepos que representaban el sabor de la infancia, de la inocencia, de una vida donde el mayor problema era que lloviera demasiado o que el maíz no creciera abundante. Recordaba el bullicio de la plaza, el murmullo de las voces en purépecha, el aroma a tortillas recién hechas y a café de olla que se mezclaba con el olor terroso del mercado, y la sensación cálida del sol en su piel, tan diferente al frío implacable que ahora le mordía los talones en esa casa ajena. Su padre, con su voz ronca y sus ojos llenos de una bondad infinita, le había entregado el pañuelo en sus manos pequeñas y temblorosas, el día de su 7º cumpleaños, diciéndole con una sonrisa que era para que siempre recordara que era una mujer fuerte, una mujer con un nombre y una historia, y que nunca se doblegara ante la adversidad. Sus
Manos duras por el campo, el tacto de ellas aún quemaba su memoria, y el hilo azul, que era tan fuerte y vibrante entonces, ahora parecía llorar con cada hebra que se soltaba. Poco después, la tuberculosis, esa enfermedad cruel y silenciosa, se lo llevó, dejando a Consuelo con un vacío irreemplazable y la promesa implícita de que la vida era implacable, que a los débiles se los comía, que no importaban los árboles si no había justicia, que la sombra no te protegía de la pena, sino que a veces, mis amores, la acentuaba. Se levantó con un quejido ahogado, el cemento frío se apretaba bajo sus pies descalzos y las articulaciones de sus rodillas protestaron con un crujido sordo, una sinfonía de dolor que conocía demasiado bien. El pañuelo, ahora anudado con firmeza alrededor de su cabeza, cubriendo su cabello para evitar que se manchara de polvo o de los vapores químicos, era más que un simple cubrecabezas, era su armadura, el último rastro de dignidad que le quedaba en aquel lugar donde cada centímetro de su ser estaba al servicio de otros. Subió los escalones de servicio, estrechos y empinados, que serpenteaban desde la penumbra del sótano hacia la luz cegadora del piso principal de la villa. Cada peldaño de hormigón desnudo era una ascensión desde su propia miseria hacia el esplendor ostentoso que la esperaba. Una escalera que olía a humedad y a productos de limpieza concentrados, una fragancia áspera que se pegaba en la garganta. El contraste era una bofetada helada en el rostro, mis amores, al pasar de la cueva oscura y hedionda donde dormía, a las salas amplias y luminosas, donde el sol de la mañana se derramaba generoso sobre los pisos de mármol travertino romano, un mármol pulido que reflejaba la luz con un brillo casi obsceno, incrustado con mosaicos bizantinos. Narraban historias de opulencia y poder, el mismo tipo de relatos que se contaban en palacios y templos de viejas civilizaciones, y que sus ojos cansados apenas podían registrar. El aire en el exterior era diferente, más fresco, cargado con el perfume embriagador de las glicinas que trepaban por la pérgola de la terraza, cubriéndola con una cascada de flores violetas. Un aroma dulce que se mezclaba con la fragancia sofisticada y limpia del perfume Bulgari al jazmín que ya flotaba en el ambiente, una estela de la señora la casa o de alguna de sus visitas, y que Consuelo distinguía sin ver a nadie, un olor a riqueza que contrastaba amargamente con el hedor de cloro industrial que ella misma esparciría en breve, y que ahora se percibía como una promesa dolorosa de su jornada. Se dirigió hacia la terraza, el sol aún bajo teñía el horizonte de naranja y rosa, y la piscina desbordante, con su superficie lisa y brillante, se fundía con el Mediterráneo en una línea indistinguible, un espectáculo de lujo y belleza que le oprimía el pecho, recordándole la vasta diferencia entre su destino y el de los dueños de aquel paraíso. Con un suspiro que le arrancó el último vestigio de aliento, dejó caer sus rodillas ya maltrechas sobre el mármol, un frío penetrante que le traspasó la delgada tela de su uniforme, una tela áspera de algodón que no le ofrecía ninguna protección. El aroma a cloro, fuerte y cáustico, ya le quemaba las fosas nasales, provocándole un escozor que se subía hasta la garganta, dejándole un regusto metálico en la boca, una sensación que conocía de memoria, el sabor amargo del trabajo manual, de la obediencia, del sacrificio. Sus manos, rugosas y envejecidas antes de tiempo, se hundieron en el cubo de agua que era una mezcla de desinfectante y jabón, y el frío del líquido, con la punta ácida del cloro, le mordió la piel agrietada de inmediato. Un dolor sordo que ya no sentía tanto como un dolor nuevo, sino como la prolongación natural de su propia existencia. Comenzó a tallar con un movimiento metódico, casi hipnótico, el cepillo de cerdas duras, raspando contra la superficie lisa y fría del travertino, el sonido monótono que era la única banda sonora de su vida. El mármol, impoluto y brillante, reflejaba la imagen distorsionada de su rostro, cada surco de su frente, cada ojera oscura bajo sus ojos cansados, y por un instante fugaz, ese brillo helado le recordó la textura gélida de la lápida de su padre, la misma frialdad que sintió al tocarla por primera vez, el mismo dolor hueco que la atravesó por
Dentro, lágrimas silenciosas, calientes y saladas, se deslizaron por sus mejillas curtidas, mezclándose con el sudor y el vapor del cloro, un torrente que no era de tristeza sino de pura agotamiento, de la misma resignación que la había acompañado desde que su veinteañera hija, que debió ser su apoyo, la dejó con la carga más pesada, con el corazón roto y la vida hecha pedazos. ¿Cómo olvidar ese día en que su propia carne, su sangre, se fue detrás de un hombre que le prometió el cielo y que al final la abandonó en la frontera como a un perro, dejándole sobre sus hombros viejos la responsabilidad de dos pequeños, sus nietos, con una pensión de hambre que apenas alcanzaba para un plato de frijoles, si bien le iba? Y ahora, aquí estaba ella, Consuelo, a sus apenas 35 años, ya abuela, fregando el mármol de una terraza opulenta, ganando unos miserables 3,000 pesos al mes, una cantidad irrisoria que apenas cubría las medicinas de sus nietos, el alquiler de un cuartito diminuto y la comida que milagrosamente ponía sobre la mesa. Sentía el ardor del cloro en la piel de sus manos, que ya no le dolían sino que se habían entumecido por completo, un dolor fantasma que siempre estaba ahí, latente, esperando, y sus rodillas, mis amores, sus rodillas ya no eran suyas, eran un par de piedras molidas, un eco constante de su sacrificio, y ella seguía, una y otra vez, limpiando el espejo de la opulencia ajena, mientras la suya se desvanecía. Mis amores, la mañana avanzaba con esa lentitud exasperante que solo el sufrimiento puede imponer, y mientras Consuelo seguía con sus manos agrietadas y rojas por el cloro, frotando el mármol frío que relucía bajo el incipiente sol de Marbella, un eco distante comenzó a romper el silencio cristalino de la villa, un tañido rítmico, un golpeteo seco y autoritario que parecía nacer del mismo corazón de la opulencia y subir por las escaleras de travertino romano, resonando en los arcos moriscos y haciendo vibrar el aire, un sonido inequívoco que Consuelo conocía y que siempre le hacía el estómago un ovillo apretado. Era Daniela, mis reinas, la desquiciada, la novia del patrón, descendiendo de su sueño de seda y lujo, y cada paso de sus botas Gucci de cuero italiano, valiosas como la anualidad de un pueblo entero, era un redoble de tambor de guerra, un anuncio sombrío de la tormenta que se avecinaba, un golpe seco que hacía vibrar el suelo bajo los callos de sus rodillas, la tierra misma bajo sus pies descalzos, como si la dueña del mundo en persona estuviera marchando hacia ella con intenciones de batalla, y Consuelo contuvo la respiración, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas, como un pájaro herido atrapado en una jaula de oro. El sonido se intensificaba con cada escalón que Daniela descendía, un clac, clac, clac metálico y resonante que se pegaba a las paredes de la majestuosa villa, rebotando en los techos abovedados, viajando por el aire cargado del dulzón perfume vulgar y al jazmín, que ya invadía cada rincón de la casa, mezclándose con el olor punzante y químico del cloro industrial que Consuelo esparcía, creando una combinación nauseabunda que le irritaba las fosas nasales, provocándole una sensación de quemazón en la garganta. Consuelo, aún de rodillas, con las manos que parecían dos mapas de dolor y trabajo, aferradas al pañuelo bordado con las iniciales de su padre, aquel pedazo de tela gastado que era el único anclaje con su pasado digno, levantó la mirada apenas 1 milímetro, lo suficiente para ver la sombra alargarse sobre el mármol pulido, una sombra esbelta y amenazante que engullía el pequeño cuadrado de luz solar que hasta ese momento le había brindado un consuelo minúsculo, y la temperatura del aire pareció descender de golpe, erizándole la piel de los brazos. Los tacones de Daniela se detuvieron a centímetros de su rostro, el cuero lustroso y carísimo brillando bajo la luz que se filtraba, y Consuelo pudo sentir el leve temblor del piso, la presión invisible de su presencia sobre ella, una montaña de arrogancia y desprecio que la aplastaba con su sola existencia, y entonces la voz de Daniela, aguda y cruel como el chirrido de un vidrio roto, se derramó sobre ella, helándole la sangre en las venas. Gata muerta de hambre, todavía no terminas con esta porquería. Su voz, mis amores, era puro veneno, cada sílaba cargada de una condescendencia que dolía más que un golpe. Eres una inútil, una piojosa que no sirve ni para arrastrarse. Te pago para que esta casa brille como un diamante, no para que te quedes ahí, arrastrando tu miseria por el suelo. ¿Qué?
Necesitas que te pongan un látigo para que muevas esas manos de esclava. Ah, claro, la plata, la bendita plata. Por eso te arrastras, ¿no? Desgraciada. Porque sin las migajas que te tiro, tus hijos o nietos, qué sé yo, de tu prole marginal, se morirían de hambre igual que tú. ¿O acaso los uchepos de Michoacán ya no alimentan? ¡Ay, qué risa me da tu pueblo de cerdos! Las palabras cayeron sobre Consuelo como un chorro de ácido hirviendo, cada insulto una puñalada directa al orgullo que con tanta pena trataba de mantener bajo el manto de la servidumbre, y sintió cómo un temblor incontrolable comenzaba a recorrer sus brazos, sus manos, que ya no eran suyas sino extensiones del dolor, se apretaron involuntariamente alrededor del pañuelo de su padre, arrugándolo con la fuerza de la desesperación contenida, y el nudo en su garganta se hizo tan denso que le impedía tragar saliva, quemándole la tráquea como si se hubiera tragado la arena del desierto, y un sudor frío le perló la frente, a pesar de que el sol comenzaba a calentar el aire. Consuelo no levantó la vista, manteniéndose inmóvil, convertida en una estatua de humillación, porque sabía que cualquier movimiento, cualquier atisbo de respuesta, sería interpretado como un desafío, y la ira de Daniela era un volcán dormido, siempre a punto de erupcionar. Las botas Gucci, que desprendían un leve olor a cuero caro y exclusividad, contrastaban de forma brutal con el pañuelo deshilachado de algodón que ella sostenía, una reliquia de un tiempo y un lugar donde la dignidad no se compraba ni se vendía, sino que se heredaba, mis amores, se llevaba en la sangre y se tejía en los sueños más profundos de la gente trabajadora. Y Consuelo en ese instante sintió una punzada de rabia tan pura que por un segundo pensó que iba a gritar, a soltar todo el torrente de impotencia y frustración que llevaba años reprimiendo, a vomitarle en la cara a esa mujer los nombres de sus nietos, la imagen de sus ojitos hambrientos, el dolor de su hija abandonada, el fantasma de su padre, el peso de un pueblo entero que descansaba sobre sus hombros. Los músculos de su mandíbula se tensaron hasta el punto del dolor y sus ojos que ardían con lágrimas no derramadas se fijaron en un mosaico bizantino en el mármol, una pequeña flor de 8 pétalos, tratando de encontrar en ella la fuerza para no romperse, para no ceder ante la tormenta. ¿Qué tienes, basura? ¿Has perdido la lengua o es que tu cerebro de mulo no da para más que para entender órdenes simples? Daniela continuaba, su voz ahora un susurro venenoso. Mírate, patética, arrodillada como un gusano en el suelo, limpiando las huellas de mis botas. ¿Sabes lo que cuestan estas botas, piojosa? Más de lo que tú ganarás en 10 años arrastrándote por estas mansiones. 30,000 pesos, sí, 30,000 miserables pesos que tú jamás verás juntos en tu vida. Y yo los uso para pisotear el mismo suelo que tú ensucias con tu presencia marginal. Eres una corriente, una mancha, un insecto que se resiste a ser aplastado. Cada palabra golpeaba a Consuelo en el pecho, un martillo implacable que buscaba quebrar su espíritu, y un sabor metálico y amargo, como a sangre y bilis, le llenó la boca. Quería levantar la cabeza. Quería mirarla a los ojos con la dignidad que le enseñó su padre, con la fortaleza de las mujeres de su pueblo que levantaban pueblos con sus manos y su fe. Recordaba las palabras de su padre, mis reinas, aquel hombre fuerte y silencioso que le había bordado las iniciales en el pañuelo con sus propias manos, sentados bajo la sombra de un aguacate en Michoacán, el viento fresco de la tarde trayendo el olor a tierra mojada y aguajes. Consuelo, le había dicho con su voz grave, la misma voz que a veces en sus sueños aún la arrullaba, nunca dejes que nadie te quite la dignidad. La dignidad no se compra, se nace con ella y se mantiene con el trabajo honesto. Aunque te arrodilles, tu alma que se mantenga en pie. Sus palabras resonaban ahora en el eco lúgubre de su memoria, un bálsamo y un tormento a la vez, y Consuelo sintió una punzada aún más aguda de dolor, no solo el dolor físico de sus rodillas sobre el mármol helado, sino el dolor de no poder responder, de tener que tragarse cada veneno. El monólogo interno de Consuelo era una vorágine, un torbellino de pensamientos y emociones que se agitaban dentro de su cabeza, detrás de la fachada impasible que presentaba a Daniela. Piojosa, gata, basura. Las palabras de Daniela rebotaban en las paredes de su mente, pero Consuelo las transformaba, las diluía con los recuerdos más dulces y dolorosos de su vida. Veía el rostro de su nieto más pequeño, Miguelito,
con sus ojos redondos y su sonrisa de chimuelo, pidiéndole un cuento antes de dormir, la manita cálida de su nieta Sofía aferrada a su dedo, el olor a tierra húmeda y el canto de los pájaros en su Michoacán querido, donde los árboles de aguacate se alzaban como guardianes silenciosos sobre el pueblo purépecha, un lugar entre lagos y volcanes donde la naturaleza era generosa, pero la justicia, la justicia era un bien escaso, casi tan raro como encontrar un tesoro, y Consuelo recordaba el sabor dulce y suave de los uchepos de elote tierno que su madre vendía en la plaza para juntar unos centavos, el aroma del nixtamal cociéndose en la olla de barro, el calor del fogón que calentaba no solo la casa sino también el alma, un contraste desgarrador con el frío estéril de aquella villa de mármol. «¿Cómo te atreves, desgraciada?», pensaba Consuelo, su voz interior un grito mudo que se rompía en el aire. «Tú, que nunca has tenido que ganarte un solo peso con el sudor de tu frente, que te atreves a insultar mi dignidad, la de mis ancestros, la de mi familia. ¿Crees que estas botas de 30,000 pesos te hacen superior? ¿Crees que tu perfume de jazmín ahoga el olor a cloro de mi trabajo o el aroma a sudor y a maíz que llevo en la piel de mis venas? Soy Consuelo, y mis manos, aunque agrietadas y marcadas por el cloro, son honradas, han alimentado a mis hijos, han cuidado a mis nietos, han tejido sueños y han abrazado la vida, mientras las tuyas, seguramente, solo sirven para gastar y para señalar». El nudo en su garganta seguía ahí, apretando, impidiéndole el aliento, y sus ojos, aún fijos en el mosaico de la flor, veían imágenes de su hija, tan joven, tan esperanzada, marchándose con aquel hombre que le había prometido el cielo y la había abandonado a las puertas del infierno, dejándole a dos pequeños que dependían de Consuelo, de su fuerza, de su silencio, de su capacidad para aguantar la humillación, y Consuelo, en ese recuerdo, sintió la misma desesperación que la había invadido cuando la noticia había llegado como un puñal en la noche. No podía ceder, no podía dar a Daniela el gusto de verla humillarse aún más, no podía permitir que la rabia se desbordara, porque la única que pagaría el precio de su ímpetu sería ella misma, y con ella, sus nietos, sus pequeños soles que dependían de las monedas que aquella mujer detestable consideraba migajas. Y Consuelo pensó en sus guantes, amarillos de goma, aquellos que usaba para protegerse del cloro, un símbolo de su profesión, de su lucha diaria, y que hoy descansaban en la cesta de los útiles, esperando a ser usados, protegiéndola del mundo exterior, pero no del veneno que se derramaba sobre ella. Las botas Gucci de Daniela, con su cuero reluciente y sus costuras perfectas, eran un abismo infranqueable entre dos mundos, el suyo, de necesidad y sacrificio, y el de Daniela, de capricho y exceso, y Consuelo, con cada respiración contenida, sentía cómo su corazón se encogía un poco más, pero al mismo tiempo una chispa, pequeña pero insistente. Ardía en su interior la chispa de la resistencia, del saber que, a pesar de todo, ella, Consuelo, seguía en pie, con el alma intacta, mientras la otra, con todo y sus lujos, era un alma vacía, podrida de desprecio. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque en esta villa de mármol y engaño, el veneno de la crueldad no tardaría en derramarse con una furia que les helaría hasta los huesos. Daniela, la exuberante, la explosiva, la que creía que el mundo le rendía pleitesía solo por llevar esas botas Gucci que crujían como madera vieja bajo el sol ardiente de su ego, se irguió de repente, interrumpiendo el martirio silencioso de Consuelo, quien aún estaba arrodillada, sintiendo el frío de la muerte de sus rodillas, extendiéndose hacia su alma. Sus dedos largos y afilados, engarzados en anillos de oro blanco que destellaban con una maldad luminosa, buscaron con una naturalidad insultante su teléfono móvil, un artilugio de cristal y metal que brillaba con la misma arrogancia que su dueña, y con un movimiento de muñeca que olía a perfume vulgar y al jazmín, ese aroma empalagoso que se
Mezclaba con el cloro industrial que Consuelo respiraba. Lo acercó a su oído, como si fuera a compartir un secreto de estado. El sonido seco del teléfono al contactar con la palma de su mano, un chasquido casi imperceptible, fue sin embargo un tambor de guerra en el silencio tenso de la terraza, anunciando una tormenta aún más ácida que la que ya se respiraba en el ambiente. Consuelo, la pobre Consuelo, con el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, ese pedacito de tela deshilachada que era su único escudo contra las embestidas de un mundo injusto, sintió como cada fibra de su ser se tensaba aún más, mientras la voz de Daniela, que hasta hace un segundo era un trueno autoritario, se transformaba en una melosa, falsa dulzura para hablar con su amiga. «Ay, amiga, mi vida, ¿cómo estás?», exclamó Daniela, su voz subiendo de tono, como una flauta desafinada que buscaba la atención de un público invisible, y Consuelo, con la cabeza gacha, apenas levantó la mirada, percibiendo solo la sombra alargada de las botas Gucci que se proyectaba sobre su cuerpo diminuto y encorvado, una sombra que parecía devorarla, engulléndola en la penumbra de su propia insignificancia. El aroma del perfume de jazmín se hizo más denso, casi irrespirable, como si quisiera asfixiarla, borrarla del mapa, mientras el cloro, ese olor que le recordaba a la soledad y al trabajo incansable, se aferraba a sus fosas nasales, mezclándose con la punzada en el pecho que anunciaba el golpe que estaba por venir. El mármol travertino romano, frío y antiguo, seguía drenando el calor de sus rodillas, pero era el frío gélido de la hipocresía de Daniela lo que le helaba la médula, y Consuelo contuvo la respiración, preparando su espíritu para la nueva embestida, la que sabía, con una certeza dolorosa, que no tardaría en llegar, porque la maldad de cierta gente, mis amores, es como una plaga que siempre encuentra dónde echar raíces. Y Daniela, como si estuviera actuando para un público numeroso, aunque su única audiencia fuera Consuelo y las glicinas moradas que se colgaban lánguidamente de la pérgola, continuó su farsa con una risa aguda y descarada que rebotaba en los arcos moriscos y se perdía en el azul infinito del Mediterráneo, una risa que sonaba a 1000 cristales rotos, a burlas sin piedad. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí para limpiar la casa», soltó con un tono de fingida confidencialidad, pero lo suficientemente alto para que cada una de esas palabras hiriera la carne viva de Consuelo, quien ya sentía cómo el corazón le bombeaba un dolor sordo y constante en el pecho, un tamborileo macabro que anunciaba la cercanía. De un ataque desalmado, la sangre se le subió a las sienes, caliente y furiosa, mientras sus manos, esas manos que por el cloro y el esfuerzo se habían vuelto ásperas como lija, pero que eran su herramienta de vida, se contraían dentro del trapo mojado que todavía sostenían, sintiendo el ardor de la impotencia. «Parece que la recogieron de la basura, te lo juro, una muerta de hambre que no sabe ni por dónde anda. Mira que le pago 3000 pesos al mes, ¿eh? Y ni así se le quita lo piojosa. Apesta a jabón chiquito, te lo digo. Sus manos, amiga, ¡ay, sus manos! Parecen raíces de mezquite, de esas que rompen la tierra en Michoacán, puro callo y agriete, y no te cuento las rodillas, de tanto andar de tapete en el piso, las tiene como las de un elefante viejo, de seguro llenas de mugre y miserias. Una corriente, una igualada, una desgraciada que no entiende que este no es su lugar». Cada palabra, mis amores, cada vil adjetivo aterrizó sobre Consuelo como piedras afiladas que se clavaban directamente en la piel de su alma. Y el dolor no era solo emocional. No, era una punzada física que retumbaba en cada rincón de su cuerpo. El insulto de gata muerta de hambre le retorció el estómago, provocándole una náusea amarga que le subía por la garganta, un vacío que la carcomía desde dentro, recordándole los días en que el hambre era un compañero constante en su pueblo. Al escuchar piojosa, un escalofrío helado le recorrió el cuero cabelludo, y por un instante sintió una picazón fantasma, una vergüenza ardiente que le encendió las mejillas y la obligó a bajar aún más la cabeza, deseando que el mármol travertino la tragara entera, que los mosaicos bizantinos se abrieran y la engulleran. Apesta a jabón chiquito, y el familiar y reconfortante aroma del humilde jabón sote que usaba con tanto esmero para que su ropa y la de sus nietos olieran a limpio, a esperanza, se convirtió de pronto en una insignia de su pobreza,
en un estigma que la marcaba, y sintió un calor bochornoso subirle por el cuello, incendiando su orgullo. Cuando Daniela se burló de sus manos, de esas raíces de mezquite, Consuelo no pudo evitar mirarlas, ásperas y agrietadas, sí, pero también fuertes, capaces de alimentar a sus nietos, de darles un techo, y el dolor en sus nudillos, ya magullados por el detergente y el trabajo, se intensificó, como si la burla de Daniela fuera un ácido que le disolvía la piel. Las rodillas, ya maceradas por el contacto con el mármol helado, le ardieron con una ferocidad renovada al escuchar que eran de elefante viejo, y contuvo un gemido, apretando los dientes con tanta fuerza que sintió el crujido de su mandíbula. Y el nudo en su garganta se hizo tan grande que apenas podía tragar la saliva, intentando desesperadamente contener las lágrimas que ya pugnaban por escapar de sus ojos hinchados y rojos. En ese instante de humillación tan profunda, en que el aire se tornó espeso con el veneno de la crueldad, las palabras lacerantes de Daniela se desvanecieron por un momento, reemplazadas por el dulce, pero firme, recuerdo de la voz de su madre, un eco suave que llegó desde lo profundo de su ser, un bálsamo para su alma maltrecha. Era un día de esos en Michoacán, mis amores. Un día luminoso y polvoriento, la tierra rojiza bajo sus pies descalzos que se calentaba con el sol de la mañana, y el aire cargado con el perfume embriagador del aguacate maduro que caía de los árboles, mezclándose con el olor ahumado del fogón donde su madre preparaba los uchepos de elote tierno, envolviéndolos en hojas verdes que parecían esmeraldas. Consuelo, siendo apenas una niña, con los dedos pequeños y ágiles que ya ayudaban a desgranar el maíz, se había quejado de la aspereza de sus propias manos infantiles, las cuales ya empezaban a mostrar los primeros signos del trabajo, de la vida difícil, y su madre, la vieja Juana, con esa sabiduría que solo la tierra y la experiencia dan, había tomado de la barbilla con sus manos callosas y fuertes, manos que olían a masa fresca y a tortillas calientes, manos que no conocían el lujo, pero sí el amor. Hija mía, Consuelo, nunca dejes que nadie en este mundo te arrebate tu dignidad, le había dicho la vieja Juana, sus ojos oscuros brillando con una determinación inquebrantable que rivalizaba con el fulgor de los volcanes que se alzaban majestuosos en el horizonte. La pobreza, mi amor, no es vergüenza. La vergüenza es así, es la que lleva consigo quien roba, quien engaña, quien lastima el corazón del prójimo sin piedad. Estas manos tuyas, pequeñitas ahora, pero que un día serán grandes y fuertes, aunque se llenen de callos y se agrieten por el sol y el agua, serán manos nobles, porque con ellas, y solo con ellas, alimentarás a tus hijos, les darás un techo y un pedacito de esperanza. El sol te quemará la piel, sí, te la pondrá oscura como la tierra fértil, pero nunca permitas que el desprecio de la gente, que la lengua viperina de los envidiosos, te queme el alma, porque el alma, mija, es lo único que nos pertenece de verdad, lo único que nadie puede ensuciar si tú no se lo permites. Las palabras de su madre, pronunciadas con la misma cadencia que el río que serpenteaba cerca de su pueblo, resonaron en la cabeza de Consuelo con la fuerza de un mantra. La voz de la vieja Juana se superponía a la risa cruel de Daniela, ahogando por un instante el veneno. El contraste entre el calor envolvente de su Michoacán natal, con el sabor dulce de los uchepos y el olor terroso de la milpa, y el frío desolador de ese mármol de Marbella, con el aroma nauseabundo del perfume de Daniela y el cloro que le roía las entrañas, era tan abismal que la hacía tambalearse por dentro. El recuerdo la llenó de una fuerza silenciosa, una obstinación que la ancló al suelo, que le impidió derrumbarse. No se desmoronaría ahí, no frente a esa mujer que no merecía ni una sola de sus lágrimas. Su madre le había enseñado a aguantar, a ser como los árboles de aguacate, que dan sombra generosa incluso cuando la justicia escasea, que son firmes y no se doblan ante cualquier ventisca. Consuelo respiró hondo. Un aliento que le supo a cenizas, pero que la ayudó a estabilizar el latido galopante de su corazón, y cuando volvió a escuchar la voz de Daniela, que ya se despedía de su amiga con la misma falsedad con la que había comenzado la conversación, una determinación férrea se apoderó de ella. Fue justo en ese instante en que el veneno de la burla de Daniela aún flotaba en el aire como un miasma pestilente, y Consuelo luchaba por recuperar la compostura, aferrándose al recuerdo de su madre como a un clavo ardiendo en el infierno,
cuando un suave e inesperado sonido de pasos ligeros, como el aleteo de una mariposa, comenzó a acercarse por el pasillo de los arcos moriscos. Eran los pasos de Luciana, la pequeña Luciana, la hija de don Santiago, que aunque sus ojos no hubieran visto la luz del mundo, su corazón, mis amores, era un faro de pura sensibilidad, capaz de percibir la bondad en el alma de Consuelo, mucho más allá de lo que los ojos de los demás podían ver. La pequeña Lucy, como Consuelo la llamaba con un cariño que derretía el hielo, apareció por el umbral de uno de los arcos, su figura menuda y frágil, sus manitas extendidas hacia el vacío, tanteando el aire con la inocencia de quien no busca maldad, sino consuelo. Llevaba un vestido de algodón blanco, sencillo y limpio, que contrastaba con la opulencia ruidosa de Daniela, y su cabello rubio ceniza, fino como hebra de seda, enmarcaba su rostro angelical. Consuelo, que la había sentido antes de verla, por esa conexión invisible que solo el amor puro puede crear, levantó la mirada y un suspiro ahogado se escapó de sus labios, la tensión de sus hombros disminuyendo milagrosamente al ver a su pequeña protegida. Luciana, con su oído mágico que no solo reconocía el amor en la voz de Consuelo, sino que también percibía la tristeza que emanaba de su figura encorvada, se deslizó por el mármol frío, sin hacer el menor ruido, dirigiéndose directamente hacia ella, como un girasol buscando el sol. La niña llegó junto a Consuelo, quien, aún arrodillada, sintió el roce suave de la tela del vestido de Luciana contra su mejilla, un toque tan dulce que le borró por un instante el ardor del cloro y el frío del mármol. Sin mediar palabra, la pequeña, con sus brazos diminutos pero llenos de una fuerza inconmensurable, se aferró al cuello de Consuelo, en un abrazo tierno y apretado, con la cabeza enterrada en el hombro de la mujer, como si quisiera protegerla de todos los males del mundo, de todas las palabras hirientes que ella, sin poder ver, sí había sentido. Flotar en el aire. Un gemido, una mezcla de alivio y dolor contenido, se escapó de lo más profundo del pecho de Consuelo. Sus manos, las mismas manos que Daniela acababa de denigrar como raíces de mezquite, ahora temblorosas pero firmes, soltaron el trapo mojado y se aferraron con delicadeza a la espalda de Luciana, sintiendo la tela suave del vestido, la calidez de su piel, el latido tranquilo de su pequeño corazón contra el suyo, que aún galopaba desbocado. Una lágrima solitaria, una perla caliente y cristalina, rodó por la mejilla de Consuelo, deslizándose silenciosamente hacia el cabello rubio ceniza de Luciana, donde se perdió. Una lágrima de agradecimiento, de esperanza, de amor incondicional que brotaba en el desierto de su alma. En ese abrazo, mis amores, en esa conexión pura e inmaculada, Consuelo encontró un refugio, un bálsamo para su corazón herido, la confirmación de que su dignidad, a pesar de todo, seguía intacta, resplandeciendo en los ojos ciegos, pero llenos de amor, de la pequeña Luciana. Pero la paz, mis amores, la dulce y efímera paz de ese abrazo, fue brutalmente destrozada por un grito lacerante, un bramido que rasgó el aire con la misma furia de un látigo, expulsando todo rastro de ternura de la villa. Quítate de encima de esa piojosa, Luciana, no toques a esa marginal. Estás infectando a mi niña con tu miseria mugrosa. Vociferó Daniela, su voz transformada en un chillido agudo y lleno de rabia, una furia descontrolada que se había acumulado al ver a la pequeña Luciana, a su niña, según ella, buscar refugio en los brazos de la gata. El teléfono móvil, ese aparato de cristal y metal que Daniela aún sostenía con su mano, se le escapó de los dedos con la fuerza de su indignación, cayendo sobre el mármol con un estruendo metálico y seco que resonó en el silencio que siguió a su grito, un sonido que era como un golpe en el estómago de Consuelo. Daniela, en un torbellino de tela fina y tacones Gucci de cuero italiano que golpearon el suelo como tambores de guerra, se abalanzó hacia ellas con una velocidad aterradora, su rostro contorsionado por la ira, los ojos verdes como esmeraldas brillando con una maldad líquida. Consuelo apenas tuvo tiempo de reaccionar, su cuerpo congelado por el horror, mientras los dedos afilados de Daniela se clavaban sin piedad en el brazo de Luciana, arrancándola de su abrazo protector con una fuerza desmedida que sacudió el pequeño cuerpo de la niña. El dolor de la separación fue agudo, físico para Consuelo, como si le arrancaran un pedazo de su propia carne, y un grito mudo quedó atrapado en su garganta reseca.
Luciana, que un segundo antes había estado inmersa en la calidez del abrazo de Consuelo, fue lanzada hacia atrás, su equilibrio infantil traicionado por la brusquedad de Daniela. Un sollozo desgarrador brotó de lo más profundo de su garganta, un llanto agudo y cristalino que rebotó en las paredes de mármol y se perdió en el azul infinito del Mediterráneo, un lamento que era el sonido mismo de la injusticia y la crueldad. La pequeña Lucy agitó sus brazos en el aire, buscando inútilmente el consuelo perdido, gritando por su consuelo, su Lucy, con una desolación que le partió el alma a la pobre mujer arrodillada. «Lucy, Lucy», gimió la niña, sus piernas tambaleándose, sus ojos sin vista llenos de lágrimas que corrían por sus mejillas angelicales. Consuelo, mis amores, sintió cómo el corazón se le encogía hasta volverse una piedrecita fría y dura en su pecho. La impotencia la invadió como un veneno paralizante. Sus brazos, que un segundo antes habían rodeado a Luciana con tanto amor, ahora se extendían inútilmente hacia el vacío, incapaces de alcanzarla, de protegerla del dolor que le estaba siendo infligido. La garganta se le cerró completamente, impidiéndole pronunciar una sola palabra. El aire se le escapó de los pulmones como si le hubieran dado un puñetazo, y sus manos, esas manos que eran su única herramienta, se apretaron en puños inútiles, las uñas clavándose dolorosamente en las palmas, un castigo que no se comparaba con la agonía de ver a Luciana llorar, desamparada, arrebatada de su único refugio en esa casa de opulencia cruel. El sonido del llanto de la pequeña, agudo y desesperado, taladró sus oídos. Cada sollozo era una puñalada directa en su alma, la prueba irrefutable de que, a pesar de todo su esfuerzo, de toda su dignidad, de todo su amor, era una desgraciada inútil, una simple muerta de hambre que no podía proteger ni siquiera a la criatura que más amaba. El silencio que siguió al llanto de Luciana, roto solo por el resuello de Consuelo y el jadeo de Daniela, fue más pesado que una lápida, una confirmación cruel de su absoluta y desoladora impotencia, un abismo de vacío que la tragaba viva. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque la maldad, mis amores, no conoce horarios ni piedad, y lo que está a punto de sucederles a nuestras queridas protagonistas les hará cuestionar la existencia misma de la justicia en este mundo cruel y desalmado. Consuelo, con el corazón hecho trizas por el llanto de la pequeña Lucy, se sintió temblar de pies a cabeza, sus músculos tensos como cuerdas de guitarra a punto de romperse, el frío del mármol incrustándose en sus rodillas callosas, un dolor sordo que se mezclaba con el ardor de las lágrimas no derramadas. El aire denso y perfumado, una mezcla nauseabunda de jazmín caro y cloro industrial que se aferraba a su ropa como una segunda piel. Se sentía sofocante, un recordatorio constante de su lugar en la escala de esta mansión dorada, un peldaño humilde y pisoteado. El eco de las botas de Daniela, esos tambores de guerra de la vanidad, se desvanecía lentamente por los pasillos de mármol travertino. Pero la sombra de su desprecio se cernía sobre la conciencia de Consuelo, pesada como el plomo fundido. Daniela, con una sonrisa que se extendía como una mancha de aceite sobre aguas cristalinas, se deslizó con la sigilosa agilidad de un reptil venenoso hacia el cuarto de servicio, un espacio oscuro y estrecho donde el olor a jabón rancio y humedad marina se mezclaban en un aroma penetrante que le picaba la garganta. Cada paso medido, cada movimiento calculado, era la coreografía de la traición, un ballet macabro ejecutado sobre el cadáver de la inocencia. Sus guantes de cuero italiano, de un tono crema que contrastaba grotescamente con el color de su alma, parecían flotar en el aire mientras ella abría con dedos ágiles el pequeño bolso de cuero descolorido de Consuelo, un recipiente humilde que guardaba la esencia de una vida de sacrificios. El primer objeto que sus dedos enguantados tocaron fue un puñado de monedas sueltas, el sudor seco de innumerables horas de trabajo arduo, la moneda por moneda de una existencia precaria. Luego, un rosario de cuentas oscuras, gastado por las oraciones fervorosas de una mujer que buscaba consuelo en lo divino, un consuelo que ella, Daniela, nunca había necesitado ni buscado.
Y finalmente, una fotografía arrugada, descolorida por el tiempo y las caricias de manos que ya no estaban, una imagen borrosa de una mujer sonriente, abrazando a una niña pequeña con ojos vivaces, el rostro de la madre de Consuelo, un recuerdo preciado pero doloroso de lo que le fue arrebatado. Mientras rebuscaba entre esas nimiedades, la piel de sus lóbulos se tensó al aplicar una presión firme, un tirón agudo y exquisito que le envió un escalofrío de placer perverso por la columna vertebral. Era el dulce aguijón de la victoria inminente, el peaje necesario para destruir a esa gata miserable que se atrevía a respirar el mismo aire que ella y, peor aún, a ganarse la aprobación del hombre que ella consideraba suyo. Con un movimiento rápido y preciso, sus dedos extrajeron los aretes, unas piezas deslumbrantes de esmeraldas colombianas engastadas en oro macizo, valoradas en 280,000 pesos. Cada piedra verde, intensa como la envidia que la consumía, brillaba con una luz propia, como si fueran los ojos hipnóticos de la serpiente tentadora en el paraíso. Los deslizó con delicadeza en el bolsillo interior de su bolso. Un cofre secreto para el tesoro robado, sintiendo el peso frío del metal contra su piel, una sensación que la hacía sentir poderosa, superior, inalcanzable. Se alisó el cabello rubio, una cascada artificial que caía sobre sus hombros como una cortina de seda, y una sonrisa de satisfacción maquiavélica se dibujó en sus labios carnosos, sus ojos azules, fríos como el hielo de las montañas, despidiendo destellos de cruel triunfo. Pobre gusano, pensó Daniela, el monólogo interno corriendo como un torrente de veneno por sus venas, las palabras hirientes, filosas como fragmentos de vidrio, retumbando en su mente con un eco de pura amargura. Crees que don Santiago te trata con respeto, ¿verdad? El muy tonto te ve como a una viejecilla entrañable que limpia los pisos como una idiota útil, mientras que yo soy la que está a su lado, la que comparte su cama, sus éxitos, su fortuna. Tú te arrastras por el suelo con tus manos de lavandera para ganar una miseria, mientras yo me deslizo en mi Ferrari, comprando la vida que tú solo puedes soñar en tus pesadillas de muerta de hambre. Me das asco, piojosa, con esa carita de cordero degollado y tus manos arrugadas. Te odié desde el momento en que te vi, una sombra humilde en la mansión que debería ser mía, una mosca zumbando en mi oído, desafiándome con tu falsa dignidad, con tu obediencia servil. Pero hoy se acaba tu jueguito, se acaba tu falsa ilusión de ser algo más que una sirvienta marginal. No tolero que ese hombre, mi hombre, te mire con esa compasión barata que te regala, como si fueras un perrito abandonado. Él es mío, y tú no eres más que basura. Esta es la única forma de que entiendas tu lugar, de que la tierra te trague viva como lo haces tú con mis joyas. Vas a aprender lo que cuesta desafiar a Daniela, la que tiene dinero, la que tiene poder, la que tiene el control absoluto de este maldito paraíso que un día será mío por completo. Mientras tanto, en la cocina, el aire estaba impregnado del aroma reconfortante del café recién hecho, un aroma cálido y acogedor que contrastaba con la frialdad del exterior, y Consuelo, ajena a la terrible trampa que se estaba tendiendo a sus espaldas, movía con parsimonia los grandes cucharones de madera en una olla burbujeante, preparando el desayuno para la pequeña Luciana. Sus manos agrietadas, el mapa de una vida de lucha, se movían con la familiaridad de un ritual sagrado, cada gesto una oración silenciosa por la salud y el bienestar de los nietos que eran su único motivo para seguir adelante. El suave murmullo de la cafetera, el tintineo delicado de la cuchara contra la cerámica, eran los únicos sonidos que rompían la quietud matutina. No sospechaba nada, su mente ocupada en los pequeños quehaceres que llenaban sus días de sacrificio, su corazón esperando el momento de escuchar la voz dulce de su Lucy, el único bálsamo para sus heridas invisibles. La tranquilidad que emanaba de ella era tan frágil como el cristal más fino, a punto de ser hecha añicos por la crueldad desmedida de una mujer que confundía la opulencia con la nobleza. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque la tranquilidad de Consuelo, ese hilo tan finamente tejido con la esperanza y el sacrificio, estaba a punto de deshilacharse por completo, de romperse en 1000 pedazos.
bajo el peso de una crueldad que no conocía límites, una maldad fría y calculadora que se escondía tras la opulencia y el brillo de diamantes, y que en ese preciso instante, mientras ella se afanaba en la cocina, estaba a punto de desatar su tormenta más devastadora en el corazón de la villa, en el aire perfumado, que de repente se sentía pesado, cargado de una electricidad malvada que anunciaba la inminente catástrofe. De repente, un sonido agudo y estridente rasgó el aire impoluto de la villa, un alarido gutural que provino directamente de la sala principal, ese espacio donde el mármol travertino romano, con sus incrustaciones de mosaicos bizantinos, brillaba bajo la luz que entraba por los arcos moriscos, un grito tan penetrante que hizo que la taza de café que Consuelo sostenía en sus manos temblara, derramando unas gotas calientes sobre los guantes amarillos de goma, que eran su armadura diaria, su símbolo de la honestidad de su trabajo, haciendo que su corazón le diera un brinco doloroso dentro del pecho, como un pajarito atrapado queriendo escapar de su jaula de costillas. La voz era por supuesto de Daniela, y aunque Consuelo no pudo discernir las palabras exactas, el tono era inequívoco, un graznido de furia desmedida, de una indignación teatral que resonó en cada rincón de la casa, haciendo vibrar los delicados jarrones de cristal y las paredes cubiertas de seda italiana. Un escalofrío helado, como si los huesos del mármol se hubieran congelado hasta el tuétano, le recorrió la espina dorsal, y un amargo sabor a metal, como el de la injusticia que ya conocía tan bien, se le instaló en la boca de súbito. «Me han robado mis aretes». La voz de Daniela se alzó de nuevo, ahora con una claridad perversa que resonó como campanas de calamidad en los oídos de Consuelo, una declaración que se incrustó en el silencio que siguió, pesado y opresivo como una lápida recién colocada, impregnando cada partícula de aire con el hedor acre del miedo y la sospecha, un grito que vibró en el suelo bajo los pies de Consuelo, haciéndole sentir en el estómago la punzada de una premonición funesta, la certeza de que algo verdaderamente oscuro y retorcido se cernía sobre ella. En un instante, el bullicio silencioso de la villa, ese ballet meticuloso de manos invisibles que limpiaban y servían, se detuvo por completo. El delicado sonido de una vajilla bien colocada, el suave rasguño de una escoba en el salón, el murmullo apenas audible de otras empleadas en los pasillos, todo cesó, como si un director invisible hubiera gritado «corten», y cada persona, cada ser humano que dependía de aquel lugar para llevar el pan a su mesa, se quedó petrificado, suspendido en una danza macabra de terror mudo. Era como si un hechizo de hielo hubiera caído sobre todos, congelando los movimientos, las respiraciones y dejando solo los latidos desbocados de sus corazones resonando en el vacío, un testimonio de la autoridad implacable de quien pronunciaba tales palabras. Las caras de los jardineros que podaban las lavandas bajo el sol de la mañana se volvieron pálidas, sus manos de pronto torpes con las tijeras de jardinería. La cocinera, que ya picaba unas hierbas aromáticas para la comida, dejó caer el cuchillo sobre la tabla de madera con un golpe seco que pareció una bomba en aquel silencio tenso. Los ojos de los otros empleados, que hasta hacía un segundo se movían con la eficiencia de autómatas, ahora se clavaban en el suelo, en las paredes, en cualquier lugar que no fuera el origen de aquella voz, en cualquier sitio que les permitiera desaparecer, hacerse invisibles, porque sabían que la palabra robo en esa casa era como una sentencia sin juicio, un estigma que se adhería como un veneno a quien fuera señalado, y que la rabia de Daniela, siempre tan desproporcionada, buscaría una víctima con la ferocidad de un depredador hambriento. Consuelo, con los guantes amarillos todavía puestos, sintió cómo sus piernas de repente se convertían en gelatina. Una sensación de mareo le subía desde el estómago hasta la cabeza, y su visión empezó a nublarse ligeramente, como si el vaho caliente de la cafetera se hubiera condensado en sus propios ojos, porque una voz dentro de su cabeza, una voz que sonaba a la sabiduría antigua de sus ancestros purépechas, le susurraba que aquel grito no era un accidente, que no era solo un arrebato de la fortuna, sino el primer acto de una tragedia personal urdida con hilos de envidia y malicia. Y así fue, mis amores, porque el eco del grito aún no se había disipado del todo cuando la figura de Daniela, envuelta en un kimono de seda que costaba más que la casa de Consuelo en Michoacán,
con sus botas Gucci de cuero italiano, que resonaban como tambores de guerra con cada paso, haciendo que cada junta del mármol se quejara bajo su peso. Apareció en el umbral de la cocina, sus ojos, antes fríos y distantes, ahora ardían con una llama de ira calculada, escaneando el rostro asustado de Consuelo con una mirada que era un puñal afilado y helado. Se acercó a ella con una lentitud deliberada, cada paso amplificado por el silencio sepulcral, cada taconeo un golpe de martillo sobre el yunque de la incertidumbre de Consuelo, y se plantó frente a ella, tan cerca que Consuelo pudo sentir el vaho de su aliento perfumado a jazmín y algo más, algo ácido y peligroso, mientras el perfume Bulgari chocaba contra el olor a cloro y café que emanaba de Consuelo. La distancia entre el lujo desenfrenado de Daniela y la humilde dignidad de Consuelo se hizo abismal, la seda contra el algodón deslavado, el oro contra la piel curtida. Tú, gata muerta de hambre, tú, piojosa igualada, eres tú la que me has robado. La voz de Daniela retumbó en la pequeña cocina, cargada de una virulencia que hizo que Consuelo retrocediera instintivamente, golpeándose la espalda contra la fría encimera de granito, sintiendo el impacto como una bofetada física mucho antes de que la mano de Daniela la tocara. Las palabras cayeron sobre ella como ácido hirviente, quemando su piel, su alma, su corazón. ¿Quién más podría ser, Con esas manos agrietadas que deben estar acostumbradas a meter la mano donde no deben, con ese aspecto de marginal que arrastras por toda la casa. ¿Qué esperas encontrar, Consuelo, un tesoro para tus nietos desgraciados? Un futuro para tu hija basura que te dejó ese problema en las manos. Claro, estás desesperada. Una muerta de hambre como tú no tiene más remedio que robar. Cada insulto era un clavo que se le incrustaba en el pecho. Cada palabra una espina que se le clavaba en lo más profundo de su ser, un recordatorio cruel de su pobreza, de su sacrificio, de la herida abierta de su hija y sus nietos desvalidos. La humillación era tangible, pesada, la sentía arrastrarse por el suelo como una sombra, cubriéndola por completo, y los ojos de los demás empleados, que ahora la miraban con una mezcla de miedo y lástima, se sentían como miradas de culpabilidad, un juicio tácito sin posibilidad de defensa. Consuelo sintió cómo el corazón se le desbocaba contra las costillas, un tambor descontrolado que pugnaba por salir. El temblor le subió desde las rodillas hasta las manos. Esas manos que se aferraban a los guantes amarillos de goma como si fueran un escudo, una armadura contra la malevolencia que la asediaba. Y su mente, enloquecida por la acusación, no podía formular una sola palabra coherencia. Solo el eco de las palabras de Daniela resonaba en sus oídos, palabras que la pintaban como la peor de las lacras, una ladrona, una desgraciada, una madre y abuela incapaz de ganarse la vida con honestidad, y la injusticia la ahogaba, un nudo grueso y doloroso en la garganta que le impedía el paso del aire, que le impedía articular cualquier defensa. Las lágrimas calientes y saladas brotaron de sus ojos sin pedir permiso, empañando aún más su visión ya turbia, corriendo por sus mejillas curtidas por el sol y la preocupación, goteando por su barbilla y empapando el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, su único tesoro, que llevaba atado al cuello, absorbiendo su pena, y la sal de su desdicha. En ese momento, solo deseaba que la tierra se abriera bajo sus pies y la tragara, la devorara entera, que el suelo de mármol que tanto había limpiado con sus rodillas sufrientes la engullera para escapar de esa ignominia tan pública, tan cruel, tan inmerecida. No, señora Daniela, por favor. Yo no he sido, juro por mis nietos que yo no tomaría nada que no me pertenezca. Las palabras finalmente lograron escapar de su garganta, rotas, ahogadas en un mar de sollozos y desesperación, su voz apenas un susurro tembloroso que contrastaba brutalmente con el estruendo de la acusación de Daniela. Levantó sus manos cubiertas por los guantes amarillos, como si en ellas residiera la prueba de su inocencia, la honestidad de su alma, temblando con una intensidad que apenas le permitía sostenerlas. Los ojos de Consuelo se clavaron en los de Daniela, suplicantes, buscando un atisbo de compasión, de humanidad, pero solo encontró la misma frialdad acerada, el mismo desprecio gélido que ya conocía. La cabeza le daba vueltas y un flashback repentino, como una ráfaga de viento helado.
La transportó a su infancia en Michoacán, a la choza de tierra apisonada, donde su padre, con manos fuertes y callosas, le enseñó que la única riqueza verdadera era el honor, que una sopa de maíz con quelites compartida con dignidad valía más que todos los palacios y los banquetes robados. Recordó el olor a leña quemada, el sabor de los uchepos de elote tierno que su madre vendía en la plaza para juntar unos centavos, el roce áspero de la manta que los cubría por las noches, cada detalle un golpe de nostalgia y una reafirmación de su inocencia. ¿Cómo podía Daniela, con todo su lujo, atreverse a decir que ella, Consuelo, nacida de la tierra y del trabajo honesto, era una ladrona? La indignación le quemaba por dentro, una brasa ardiente que no podía apagar. «Cállate, piojosa. No me vengas con tus cuentos baratos y tus lágrimas de cocodrilo. Conozco a las de tu calaña, todas iguales. Ahora mismo busquen las pertenencias de esta desgraciada. Quiero que vacíen su pocilga de cuarto y traigan todo aquí. No me fío de nada ni de nadie. Esta rata ha de tenerlos escondidos en su mugrosa habitación». Ladró Daniela, su voz volviéndose más aguda, más hiriente, cada sílaba un latigazo que se clavaba en el aire. La tensión en la cocina era insoportable, tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Un par de empleados, con la cabeza gacha y el paso arrastrado, se apresuraron a cumplir la orden, sus movimientos torpes revelando su propio pánico, su deseo de no ser los próximos en la mira de la furia de Daniela. Mientras esperaban, Consuelo, con los ojos vidriosos, sentía el frío del mármol bajo sus zapatos viejos, el olor a cloro mezclado con el hedor de su propia vergüenza, y solo podía pensar en sus nietos, en sus caritas sonrientes, en cómo les había prometido que siempre sería una mujer recta, que nunca haría nada de lo que se tuvieran que avergonzar, y ahora esta pesadilla se cernía sobre ella, una mancha imborrable que amenazaba con destruir todo lo que había construido con sudor y sangre. El tiempo se detuvo, o al menos así lo sintió Consuelo. Cada segundo una eternidad de tortura lenta, mientras los pasos de los empleados que iban y venían del sótano resonaban como ecos huecos en su desesperación. Finalmente regresaron, sus rostros marcados por la incomodidad, cargando una pequeña bolsa de tela, deshilachada y remendada, que contenía las pocas posesiones de Consuelo, su mundo entero reducido a un puñado de objetos sin valor material, pero invaluables para ella. Con una brusquedad que hizo que a Consuelo le doliera el alma, la bolsa fue volteada sobre la reluciente mesa de madera de caoba, una pieza que valía más que su pueblo entero, y sobre el pulido barniz cayeron sus pertenencias: un cepillo de dientes con las cerdas gastadas, un pequeño rosario de cuentas de madera descoloridas que su madre le había dado, una foto vieja y doblada de sus nietos, sus únicos tesoros, su mundo entero y pobre expuesto a la cruel luz de la acusación. La humillación se le atragantó en la garganta una vez más. La veía, la sentía, la olía en la madera perfumada con cera fina, en el aire de Bulagri mezclado con el vaho de su propia pobreza. En medio de ese montoncito de miseria, entre el rosario y la foto de los niños, un brillo verdoso, como el de unos ojos de gato que acechan en la oscuridad, llamó la atención de todos. Los aretes de esmeraldas colombianas con engaste de oro, los mismos que Daniela acababa de afirmar que le habían robado, yacían allí, sobre la madera pulida, rodando ligeramente como dados de un juego macabro que solo tenía una perdedora, una danza siniestra de piedras preciosas que sellaban la condena de Consuelo. El silencio que siguió fue sepulcral, más denso, más pesado que el anterior, un silencio cargado de sorpresa, de incredulidad, de la certeza de un complot malvado que ahora se revelaba con una frialdad escalofriante, porque nadie se atrevía a respirar, nadie se atrevía a mirar a Consuelo, atrapada en esa trampa tan evidente como cruel. Consuelo sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones, un chillido mudo se formaba en su garganta, pero no salía, aprisionado por el terror y la absoluta desesperación de ver la prueba fabricada con sus propios ojos. El corazón se le oprimió, sintió el mismo dolor agudo que sintió la primera vez que tuvo que ver a sus nietos solos, sin su madre, con su hija viviendo un infierno lejos de ellos. El pequeño montículo de sus posesiones más íntimas, ahora profanadas con esa prueba falsa, era como un altar a la injusticia,
y las lágrimas de Consuelo brotaron con una fuerza renovada, un torrente incontrolable de dolor y desamparo, porque en ese instante supo que estaba perdida, que las palabras de su padre, su lealtad, su honestidad, no valían nada frente a la crueldad de Daniela, frente a la evidencia manipulada que ahora la señalaba sin posibilidad de escape. La sensación de asco y repugnancia ante la maldad ajena, mezclada con la humillación más profunda, le revolvía el estómago, y un sabor metálico a sangre le llenó la boca, como si se hubiera mordido la lengua con la fuerza del impacto emocional. Fue entonces cuando Daniela, con una sonrisa fría y victoriosa que se extendía por sus labios rojos, se acercó a Consuelo con la lentitud de una serpiente que se prepara para morder, y sin mediar palabra, con una fuerza que era pura rabia y desprecio, le soltó una bofetada abierta en la mejilla. El golpe resonó en el silencio cargado de tensión, un sonido seco y brutal que hizo que la cabeza de Consuelo se girara violentamente hacia un lado. El ardor en su piel, el zumbido en sus oídos, el sabor de la vergüenza mezclado con el de su propia saliva, la sangre caliente que le brotó de la nariz. Todo se fusionó en un torbellino de dolor, físico y emocional, que la dejó aturdida. La mano de Daniela, antes adornada con joyas, ahora cargada de la violencia más cruda, había dejado una marca roja y ardiente en la piel de Consuelo, un estigma que se sentía como una llaga abierta, una humillación máxima, un golpe que no solo le rompió la mejilla, sino que también le desgarró el alma en ese preciso e interminable segundo. Mientras sentía el calor de la mano de Daniela abandonando su cara como el azote de una condena, la cabeza le seguía zumbando con el eco de la bofetada, y el aire se le quedó atragantado en el pecho, en la garganta. Mis amores, en ese rincón de la mansión de Marbella que parecía más una cárcel de cristal que un hogar, escondida detrás de las pesadas cortinas de terciopelo bordadas, con hilos de seda que olían a polvo antiguo y a la soberbia de los que tienen demasiado, la pequeña Luciana estaba hecha un ovillo, con sus manitas blancas apretadas contra su pecho, donde el corazón le latía con la fuerza de un tambor desesperado que amenazaba con romperle las costillas. Aunque el mundo creía que sus ojos no podían ver la luz, en ese momento de terror absoluto, la niña percibía cada sombra, cada movimiento cargado de odio de Daniela, y sus oídos captaron el sonido metálico de los aretes de esmeraldas chocando contra el cuero de la bolsa, un sonido que para ella fue como el estallido de una granada de maldad. Luciana temblaba, sintiendo cómo el frío del mármol travertino subía por sus piernas delgadas mientras la respiración se le escapaba en espasmos silenciosos, queriendo gritar para defender a su amada Consuelo. Pero el miedo a esa mujer rubia que olía a flores venenosas la mantenía anclada al suelo, como si sus pies fueran parte de los mosaicos bizantinos que decoraban la estancia. Sus dedos pequeños rozaban la tela de la cortina, una textura rugosa que se sentía como la piel de un monstruo. Y cada vez que Daniela alzaba la voz, la niña se encogía un poco más, deseando ser invisible, deseando ser una mancha en la pared para no tener que presenciar cómo la justicia era pisoteada por unas botas Gucci de 30,000 pesos. La oscuridad que habitualmente era su refugio se había convertido en una trampa llena de ecos crueles, y en su mente infantil se grababa a fuego la imagen de esa gata muerta de hambre, como Daniela llamaba a su nana, siendo humillada sin que nadie moviera un dedo, mientras el olor a jazmín de la pérgola exterior se mezclaba con el hedor de la traición que flotaba en el aire estancado de la sala. Daniela, con el rostro desencajado por una satisfacción perversa que le deformaba las facciones perfectas, no se conformó con el golpe, sino que sacó su teléfono bañando en oro y comenzó a gritar órdenes con una voz que cortaba el aire como una cuchilla oxidada, exigiendo que llamaran a la policía de inmediato, porque no pensaba permitir que una marginal piojosa le robara su patrimonio en su propia cara. Los otros empleados, Jorge el chofer y María la cocinera, estaban parados en el umbral de la cocina como estatuas de sal,
con los hombros hundidos bajo el peso de la impotencia y el miedo a perder su propio sustento, sintiendo el aroma del guiso que se quemaba en la estufa, pero sin atreverse a dar un paso para ayudar a su compañera. Daniela caminaba en círculos, y el sonido de sus tacones contra el mármol era como el rugido de una bestia herida que busca a quien devorar, gritando que Consuelo era una basura, una corriente que no merecía ni el aire que respiraba en esa villa mediterránea, mientras movía las manos con gestos erráticos que hacían brillar sus diamantes bajo la luz de los candelabros. Llamen a la Guardia Civil ahora mismo, que esta muerta de hambre se va a pudrir en la cárcel por ladrona, por igualada, por creer que podía engañarme a mí. Bramaba la mujer, y su risa estridente rebotaba en las paredes de estuco, hiriendo los oídos de todos los presentes que bajaban la mirada, avergonzados de su propia cobardía ante el poder del dinero. El ambiente estaba tan cargado de electricidad que el vello de los brazos se erizaba, y el contraste entre el vestido de seda de $5,000 de Daniela y el uniforme desgastado de Consuelo era una bofetada más fuerte que la física, una marca de clase que en ese momento parecía una sentencia de muerte. Consuelo seguía de rodillas, con el cuerpo sacudido por sollozos que nacían desde lo más profundo de sus entrañas, y se cubría el rostro con aquel pañuelo bordado con las iniciales de su padre, sintiendo que el hilo azul deshilachado era lo único que la mantenía unida a la tierra en medio de ese torbellino de mentiras. Sus manos agrietadas por el cloro industrial, ese veneno que le quemaba los poros y le dejaba un rastro de dolor constante, se aferraban a la tela como si fuera el último trozo de madera en un naufragio, mientras las lágrimas mojaban el bordado y ella sentía el sabor amargo de la sal mezclado con la sangre que aún le brotaba del labio partido. El mármol frío debajo de sus rodillas le recordaba a la piedra de los lavaderos públicos en su pueblo de Michoacán. Pero aquí no había agua limpia que se llevara la suciedad, solo el lodo de una acusación falsa que la estaba asfixiando poco a poco. Cada vez que intentaba respirar, el olor a perfume Bulgari de Daniela se le metía en los pulmones como un gas tóxico, y ella solo podía pensar en sus nietos, en esas dos caritas que la esperaban en una casa con piso de tierra, sin saber que su abuela estaba siendo devorada por los lobos de la riqueza. El dolor físico de sus articulaciones, endurecidas por años de fregar pisos de rodillas, no era nada comparado con el ardor que sentía en el alma al verse llamada ladrona por una mujer que nunca había tenido que doblar la espalda para ganarse un centavo, y en su mente, la voz de su padre muerto le susurraba palabras de aliento que ella apenas podía escuchar sobre los gritos de la desgraciada que la acusaba. En ese momento de humillación máxima, la mente de Consuelo se fracturó y fue arrastrada por un flashback violento hacia el día en que llegó a la capital hace 20 años, huyendo de la pobreza extrema de los bosques de aguacate, donde la sombra no daba justicia sino hambre. Recordó el frío punzante de la madrugada en la terminal de autobuses, un frío que se le metía en los huesos a través de su suéter de lana vieja y el sonido de sus zapatos de cartón golpeando el asfalto mojado de una ciudad que la miraba con desprecio por su origen purépecha. No tenía nada más que una bolsa de plástico con 2 mudas de ropa y el sabor de los uchepos de elote tierno que su madre le había dado para el camino. Un sabor dulce que se volvió ceniza en su boca al verse sola frente a los edificios grises y el ruido ensordecedor de los motores. Pasó noches enteras durmiendo sobre cartones en las afueras de las mansiones que hoy limpiaba, sintiendo cómo la humedad de la calle le calaba hasta la dignidad. Y recordó el hambre, ese animal rabioso que le mordía el estómago y la hacía llorar de impotencia, mientras veía a las señoras elegantes tirar comida a la basura que ella habría dado la vida por probar. Aquellos días de buscar trabajo bajo la lluvia, con el pañuelo de su padre apretado en el puño, para no perder la esperanza, fueron la forja de su carácter, el recordatorio constante de que para los ricos ella siempre sería una gata, una pieza de mobiliario más que se puede desechar cuando estorba. El recuerdo del olor a smog y a basura de la ciudad se mezcló con el olor a cloro de su presente, creando una amalgama de dolor que la hacía temblar más fuerte, preguntándose por qué Dios permitía que una mujer tan mala como Daniela tuviera el poder de destruir una vida que se había construido con tanto sacrificio y sangre.
De repente, el estruendo de los motores de un coche de lujo rompió el ciclo de sus pensamientos y el chirrido de los neumáticos sobre la grava fina de la entrada anunció que la paz de la injusticia estaba por terminar, aunque nadie sabía hacia qué lado se inclinaría la balanza. Las pesadas puertas de madera de roble se abrieron de par en par con un estallido que pareció sacudir los cimientos mismos de la villa, y la figura imponente de don Santiago apareció bajo el marco, recortada contra la luz cegadora del sol mediterráneo que entraba como un rayo de justicia divina. Su llegada fue como un cambio brusco en la presión atmosférica. El aire pesado y cargado de insultos de Daniela se congeló de golpe, y el silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el goteo de la piscina desbordante en la terraza. Santiago no dijo una sola palabra, pero su mirada recorrió la escena como un escáner implacable, observando a Consuelo de rodillas en su propio charco de lágrimas, a los empleados aterrorizados y a Daniela, que aún sostenía el teléfono con una mano temblorosa mientras intentaba recomponer su máscara de víctima. El olor a su colonia Bulgari, la original, no la mezcla barata que Daniela usaba, inundó el vestíbulo, dándole a la estancia una sensación de autoridad que nadie podía cuestionar, y sus zapatos de cuero italiano, lustrados hasta parecer espejos, avanzaron con un paso firme y medido que hacía vibrar el mármol travertino con una resonancia de juicio final. Los ojos de Santiago, que habían visto la muerte y el dolor en los hospitales rurales donde comenzó su carrera como enfermero, se clavaron en los ojos de Daniela con una frialdad que la hizo retroceder un paso, y por un segundo la soberbia de la mujer se desmoronó, dejando ver el miedo que se escondía detrás de sus joyas de oro de ley. Don Santiago no se detuvo a preguntar qué estaba pasando. Simplemente caminó a través del caos sin que un solo músculo de su rostro se moviera, pasando al lado de Consuelo con una brevedad que pareció un desaire, pero que escondía una observación minuciosa de cada detalle, desde el pañuelo bordado hasta la marca roja en su mejilla. La tensión era un hilo de acero a punto de romperse, y cada segundo que el patrón pasaba en silencio era una eternidad de tortura para los que esperaban una sentencia, mientras el sol de las 5 de la tarde proyectaba sombras alargadas y lúgubres sobre los mosaicos bizantinos que ahora parecían testigos de un crimen. Consuelo sintió el calor de su presencia, pero no se atrevió a levantar la cabeza, con las manos aún enfundadas en sus guantes amarillos de goma que eran su armadura de dignidad, esperando el golpe final o un milagro que no llegaba. Santiago llegó a la base de la escalera. Se detuvo un instante que pareció durar un siglo, y sin mirar atrás, subió los escalones con una elegancia gélida que dejaba tras de sí un vacío absoluto de respuestas. Las puertas de su oficina privada, revestidas de cuero y madera noble, se cerraron con un golpe seco y definitivo que resonó en toda la mansión como el mazo de un juez cerrando un caso, dejando a todos los presentes en un estado de suspensión animada, con el aliento contenido y el miedo royéndoles los huesos. Daniela se quedó inmóvil, con la boca abierta y la risa congelada en una mueca grotesca, dándose cuenta de que el regreso anticipado del dueño de la casa no era parte de su plan maestro y que el silencio de Santiago era más peligroso que cualquier grito de furia que pudiera haber lanzado en ese momento de caos total. El sonido del reloj de péndulo en el pasillo marcaba los segundos como latigazos, y el aire en la sala se sentía tan denso que era casi imposible tragar saliva, mientras Consuelo seguía arrodillada, sintiendo cómo el frío del mármol le entumecía las piernas, pero sin fuerzas para levantarse por su cuenta. La humillación seguía allí, palpitando como una herida abierta, y el silencio que bajaba desde la oficina de don Santiago pesaba más que todas las palabras de desprecio que Daniela le había lanzado minutos antes, creando una atmósfera de terror psicológico donde cada respiración era una afrenta al destino. Luciana, desde su escondite, apretaba el cuaderno contra su pecho, sintiendo que el mundo se había detenido y que el poder de su padre era la única fuerza capaz de detener a la mujer rubia que seguía de pie en medio de la sala como una reina caída. Los empleados se dispersaron lentamente, como sombras que huyen de la luz, pero el eco de la injusticia permanecía vibrando en las glicinas de la pérgola y en el brillo de las esmeraldas que seguían ocultas en el bolso, esperando el momento de salir a la luz para sellar el destino de una o de la otra en este juego macabro de poder y miseria.
Consuelo cerró los ojos y apretó el pañuelo contra su boca para no dejar salir un grito de desesperación, pidiéndole a su padre en el cielo que no permitiera que sus nietos se quedaran solos por culpa de una gata piojosa y malvada que no conocía el significado del honor ni del trabajo duro. El mármol travertino, con sus vetas color arena, parecía absorber sus lágrimas. Mientras arriba, tras la puerta cerrada, Santiago comenzaba a desatar los nudos de una verdad que prometía ser tan devastadora como la tormenta que se formaba en el horizonte del Mediterráneo. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque la justicia, mis amores, a veces se esconde en las manos más pequeñas y en los ojos más inocentes, y lo que parecía perdido, de repente, ¡zas!, cae del cielo como un milagro divino, justo cuando el alma se te empieza a congelar. Santiago, con el corazón latiéndole en el pecho como si un tambor de guerra estuviera marcando el compás de una batalla inminente, sintió un temblor recorrer el mármol helado de sus pies hasta la coronilla, porque el pequeño Luciana, esa flor que todos creían marchita, esa niña que nació sin ver la luz, pero que escuchaba el alma de las personas, esa criatura que muchos consideraban un estorbo, un error, una carga perpetua, de repente, con una determinación que desmentía sus 4 años de vida, emergió de las sombras del pasillo, aferrando con sus deditos regordetes un cuaderno de dibujos infantiles, un tesoro de crayones de colores que olían a cera y a inocencia pura, y que en ese instante se convirtieron en el arma más poderosa de la mansión, más contundente que cualquier amenaza, más clara que cualquier declaración jurada. Las miradas de todos se clavaron en la pequeña como aguijones de hielo. Daniela, con su rostro pecoso que hasta hace un momento mostraba una sonrisa triunfal y cruel, se paralizó, su mandíbula tensa por la sorpresa, como si el aire se hubiera solidificado a su alrededor, y un sudor frío comenzó a perlar su frente, el mismo sudor que sentía Consuelo en sus sienes cuando el cloro le quemaba las manos. Pero este sudor era de pánico, de culpa desbocada. Consuelo, arrodillada aún, las rodillas ardiendo contra el travertino frío, levantó la vista, sus ojos ya secos pero llenos de una esperanza frágil, casi inexistente, un hilito del que se aferraba con la fuerza de un náufrago a un astilla. Los empleados, esos rostros anónimos y sumisos que habían presenciado el drama en silencio, empezaron a murmurar entre ellos, susurros agudos como el revoloteo de pájaros asustados, sus ojos pasando del rostro desencajado de Daniela a la figura serena de Santiago, esperando el desenlace de una obra de teatro que se les había escapado de las manos. Luciana, sin decir una palabra, ni un solo sonido gutural que rompiera el silencio sepulcral que se había apoderado del lujoso salón, extendió el cuaderno hacia su padre, abriéndolo en una página concreta, una página que se convertiría en el testimonio mudo pero irrefutable de la verdad. Santiago tomó el cuaderno con manos temblorosas. El mármol bajo sus pies le pareció de repente un campo de batalla cubierto de cicatrices, y sus ojos se desorbitaron al contemplar el prodigio que su hija había plasmado con una espontaneidad conmovedora. No eran trazos perfectos, claro, eran los dibujos torpes pero llenos de vida de una niña de 4 años. Pero la historia que contaban era más clara que el agua cristalina que desbordaba la piscina, más brillante que cualquier joya sobre la tierra. Allí estaba, dibujada con trazos gruesos de crayón azul para el cabello, una figura rubia, la figura de Daniela, exhalando un aura de maldad tan palpable que hasta el color del crayón parecía quemar. Y debajo de esa figura, una mano que era casi un garabato pero que Santiago reconoció al instante, la mano de su hija Luciana, sosteniendo el bolso marrón de Consuelo, el mismo bolso que había sido abierto y cerrado bajo su mirada inocente. Pero lo crucial, mis reinas, lo que hizo que el aire se volviera denso y el peso de la injusticia se volviera insoportable, era la representación del acto en sí, la figura rubia, esa gata igualada, como la llamaba la chusma del pueblo, agachada, casi furtiva, con una sonrisa que Luciana había capturado perfectamente, una sonrisa malvada, una mueca de triunfo cruel, y en esa misma mano, con un crayón amarillo brillante, estaba dibujando un pequeño objeto,
un círculo remarcado, las esmeraldas que brillaban como ojos de serpiente, y ese objeto, ese círculo amarillo que representaba la evidencia plantada, estaba cayendo directamente en el bolso marrón, el bolso de Consuelo, el bolso de esa muerta de hambre que solo buscaba ganarse el pan con sudor y honestidad. Santiago sintió una náusea profunda. El sabor amargo de la traición le inundó la boca, un sabor más potente que el del cloro con el que Consuelo limpiaba los vicios de los ricos, y miró a Daniela. Su mirada ahora no era de afecto, ni siquiera de decepción, era de absoluta repulsión, de desprecio total, como si la viera por primera vez, como si la hubiera arrancado de su propio vientre y la estuviera viendo como la basura que era. El silencio que siguió fue un absoluto y desgarrador abismo, un pozo negro donde solo resonaban los latidos desbocados de los corazones oprimidos. Daniela, incapaz de articular palabra, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su rostro, habitualmente sonrosado por el maquillaje y la autosatisfacción, se volvió pálido como la cera. Sus labios se secaron, su respiración se volvió superficial, como la de un pez fuera del agua, un pez gordo y escamoso que se retorcía en la arena. El rumor de los empleados creció, convirtiéndose en un murmullo de indignación silenciosa pero potente. Miradas de burla y desagrado se dirigieron hacia Daniela, la marginal que se creía superior, la basura que había intentado destruir a una mujer trabajadora. Consuelo, por su parte, se quedó inmóvil, sus manos todavía aferradas al pañuelo deshilachado, como si su único contacto con la realidad fuera ese pedazo de tela que olía a recuerdos amargos y a amor eterno de su padre. Sus ojos fijos en el dibujo, un torbellino de emociones la invadió. El alivio inmenso de saberse inocente, la rabia hirviente contra Daniela y la gratitud infinita hacia esa pequeña Luana, ese ángel que había sido su salvación. Santiago, con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra, una voz de trueno que hizo temblar los cristales de las ventanas que daban al mar y que olían a sal y a jazmín, habló, y cada palabra era un látigo que golpeaba el aire, un veredicto inapelable. Daniela, comenzó, su voz resonando con una fuerza helada. Creí que eras diferente, creí que tenías algo más que belleza superficial y un gusto por el lujo. Me equivoqué. Te has delatado tú sola, con tu propia crueldad, con tu propia desesperación por demostrar tu valía a costa de la humillación de los demás. Se acercó a ella, sus pasos firmes sobre el mármol. El sonido seco de sus zapatos era el eco de la justicia cayendo. Nunca más, ¿me oyes? Sal de mi casa. Ahora mismo. No quiero verte nunca más, ni tu avaricia ni tu desprecio por la gente honesta. Su mirada se posó en el detalle de los aretes de esmeralda que Daniela todavía llevaba puestos, sin haberse dado cuenta en su pánico, brillando desafiantes en sus lóbulos. Y llévate tus pertenencias, dijo con un tono de profundo asco, tus pertenencias que parecen ser lo único que valoras en este mundo. No necesito a nadie en mi vida que disfrute destruyendo a una mujer humilde que trabaja honradamente, que cuida de mi hija, que es la única que le lee cuentos y la hace sentir amada. Santiago, con una dignidad que emanaba desde lo más profundo de su ser, se giró hacia Consuelo, quien seguía arrodillada, pero ahora con la cabeza erguida, sus ojos reflejando una luz tenue de esperanza. Consuelo, dijo, su voz suavizándose un poco, aunque aún cargada de la gravedad del momento, lamento profundamente el calvario que te he hecho pasar. Me dejé llevar por la rabia y la incredulidad, por no querer creer que alguien cercano a mí pudiera ser tan vil. Pero has demostrado una fortaleza y una integridad que te honran. Tu honestidad vale más que todas las riquezas de este mundo, y tu dignidad, representada en ese pañuelo que tanto cuidas, es un ejemplo para todos nosotros. Se dirigió a los empleados que observaban el espectáculo con la boca abierta, el temor mezclado con el alivio. Ustedes todos han sido testigos. La verdad ha salido a la luz gracias a la pureza de un niño y a la fortaleza de una mujer trabajadora. Que este sea una lección para todos. La avaricia y la crueldad siempre terminan por devorarse a sí mismas, mientras que la honestidad y la bondad
Por más humildes que parezcan, siempre encuentran su recompensa. Daniela, sin decir una palabra, con el rostro desencajado, sintió la humillación quemándole las mejillas. El sonido de sus pasos se volvió torpe y vergonzoso mientras se retiraba. Sus botas Gucci, que minutos antes resonaban con autoridad y poder, ahora tropezaban en el mármol. Un eco patético de su caída en desgracia. Ya no sonaban a poder, sino a derrota, a un lamento sordo de sus propias ambiciones vacías. Salió de la mansión, no con maletas llenas de lujos, sino con la desesperación de quien lo ha perdido todo, el sol del Mediterráneo, que antes le parecía un reflejo de su propio brillo, ahora la quemaba como un reproche, y el perfume de jazmín y azahar que flotaba en el aire se sentía oprobioso, como si la propia naturaleza la estuviera repudiando por su maldad. Santiago, al verla desaparecer por el portón, sintió un peso enorme abandonar su pecho, pero sabía que el verdadero trabajo de reconstruir la confianza apenas comenzaba, y que el camino hacia la redención sería tan largo como el camino que había recorrido Consuelo en su larga vida de luchas. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque el karma tiene una paciencia infinita, pero una memoria implacable, y ver a Daniela, esa gata igualada, salir de la mansión donde por un instante se creyó reina, con el sonido de sus botas Gucci, antes tambores de guerra que anunciaban su llegada triunfal, ahora resonando como patéticos plañidos de derrota sobre el gravilla del camino, fue un espectáculo que hizo que hasta las glicinas de la pérgola parecieran inclinarse en un gesto de desprecio. El sonido de sus tacones, antes ese golpe seco y autoritario que hacían temblar la tierra como si la dueña del mundo estuviera marchando, se ahogaba ahora en la aspereza del sendero, cada paso un recordatorio cruel de lo bajo que había caído, del pedestal de oro que ella misma había labrado con mentiras y que ahora se desmoronaba bajo sus pies. Como arena mojada, la exuberancia que la caracterizaba, esa aura de opulencia fabricada con dinero ajeno y vanidad desmedida, se veía ahora opacada por el sudor frío que perlaba su frente y la amargura que se retorcía en sus labios pintados de un rojo escarlata que ya no brillaba, sino que parecía manchado por la bilis de su frustración. El aire de Marbella, que horas antes olía a perfume caro mezclado con el aroma fresco del mar, ahora le picaba en las fosas nasales, cargado con el hedor acre de su fracaso, un hedor que solo ella podía percibir como un castigo divino por su mezquindad. Don Santiago, con su impecable traje de lino que costaba más de lo que Consuelo ganaba en un año, se acercó a la empleada doméstica, sintiendo cómo la tela fina rozaba las diminutas motas de polvo y tierra que la pelea había levantado del suelo, un contraste brutal entre su mundo y el de ella, pero él no veía la ropa sucia, veía la dignidad intacta, la mirada abatida pero no vencida, y con una ternura que desmentía su porte de millonario, extendió una mano que hasta hacía poco sostenía pruebas contundentes de la falsedad de Daniela y la ayudó a levantarse del mármol frío que aún guardaba la huella de sus rodillas doloridas, unas rodillas que habían cargado el peso de la injusticia y la humillación. Al tomar su mano, sintió la aspereza de la piel curtida por el cloro y el trabajo duro, una textura que para él, acostumbrado a la suavidad de las manos de modelos y socialités, era una caricia de autenticidad, un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en quilates o marcas, sino en el sudor honesto y el esfuerzo diario. La tela de su pantalón caro se manchó levemente con el polvo de las manos de ella, pero no le importó ni un ápice, porque para él, en ese preciso instante, la dignidad de Consuelo valía más que todo el mármol travertino y todos los mosaicos bizantinos de su mansión. Consuelo, su voz, profunda y sincera, rompió el tenso silencio que se cernía sobre la terraza, y cada sílaba pronunciada fue como un bálsamo para el alma lacerada de la mujer. Lo siento. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto, por esta. Gentuza, tú eres el corazón de esta casa, y te juro que nunca más permitiré que nadie te falte al respeto. A partir de hoy, tu salario se va a triplicar, no, quintuplicar, y tendrás tu propia habitación, con vista al mar, no en el sótano húmedo. Las palabras de don Santiago cayeron sobre Consuelo como una lluvia de oro, un consuelo que ella no esperaba, una recompensa por una batalla que pensaba perdida,
y sintió un temblor recorrer su cuerpo, no de miedo, sino de alivio, de una esperanza recién renacida que le revoloteaba en el pecho como un colibrí asustado. En ese momento Luciana, la pequeña Luciana, la que todos creían ausente de la maldad del mundo, emergió de detrás de la cortina de seda pesada, con los ojos aún enrojecidos por las lágrimas, y corrió hacia Consuelo, abrazándola con la fuerza de sus pequeños brazos, su rostro enterrado en el delantal humilde de la mujer, buscando refugio y consuelo en el único amor puro y desinteresado que conocía. «Lucy», susurró Consuelo, su voz quebrada por la emoción, acariciando el cabello fino de la niña, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, un calor que disipaba el frío de la noche y la humillación del día. «Mi pequeña, ya pasó todo». Luciana lloró en su hombro, sus sollozos ahogados contra la tela áspera. Un llanto de alivio que resonaba más fuerte que cualquier palabra, un testimonio silencioso de la conexión profunda y verdadera que unía a esas dos almas. Los demás empleados, que hasta ese momento habían observado la escena con el miedo paralizante de quien teme ser el próximo blanco de la furia de Daniela, comenzaron a murmurar entre ellos y luego, tímidos al principio, los murmullos se convirtieron en un aplauso discreto que fue ganando volumen y fuerza hasta que el sonido retumbó en la terraza, un reconocimiento sincero a la entereza de Consuelo y a la justicia que finalmente se había impuesto. El eco de los aplausos se mezcló con el rumor del mar y el susurro del viento entre las lavandas, creando una sinfonía de dignidad y respeto que era el antídoto perfecto contra la cacofonía de la maldad. Consuelo, aún con las manos temblorosas, pero ahora con una fuerza renovada que emanaba de su alma, se apartó un poco de Luciana, cuyos pequeños dedos aún se aferraban a su falda como si temiera que se le escapara de nuevo, y se miró en el reflejo del ventanal que daba a la piscina desbordante, el agua clara reflejando el cielo azul y las nubes blancas, un espejo de la pureza que, a pesar de todo, había logrado conservar. Se llevó las manos agrietadas al rostro, sintiendo la sequedad de su piel, pero luego, con un gesto cargado de simbolismo, se llevó una mano al corazón, donde guardaba con celo el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, un tesoro deshilachado que valía más que todas las esmeraldas de Daniela. Se ajustó el pañuelo sobre el cabello, y en el reflejo, por un instante, las desgastadas iniciales azuladas parecieron brillar como una corona de diamantes. Un halo de realeza que emanaba de su interior, de su historia, de su linaje de mujeres fuertes y luchadoras. Ese pañuelo, ese humilde trozo de tela que olía a tiempos pasados y a promesas rotas, pero también a amor incondicional, se había convertido en su armadura, en su cetro, en el símbolo de su verdadera riqueza. Y aquí, mis amores, aquí es donde debemos detenernos un momento, no para descansar, sino para meditar, para entender la lección que la vida, en su infinita crueldad y a la vez en su profunda sabiduría, nos ha querido impartir a través de esta historia que duele y conmueve a partes iguales. Porque el karma, mis reinas, ese equilibrio cósmico que todo lo ve y lo ajusta, no es un cuento de hadas para niños ingenuos, es una ley tan férrea como la gravedad, y Daniela, esa basura marginal, lo acaba de experimentar en carne propia. Verla salir con el eco de sus pasos ahogado, despojada de su arrogancia y de sus lujos, es la prueba irrefutable de que la soberbia y la maldad, por mucho oropel que las cubra, siempre terminan desmoronándose. La dignidad de una persona humilde, como Consuelo que limpia pisos arrodillada, con las manos quemadas por el cloro y las rodillas marcadas por años de sacrificio, vale infinitamente más que todas las botas Gucci de cuero italiano y todos los aretes de esmeralda colombiana del mundo. El pañuelo bordado con las iniciales de su padre, un recuerdo deshilachado de Michoacán, de su pueblo purépecha entre lagos y volcanes, donde los árboles de aguacate daban sombra pero no justicia. Ese pañuelo es su verdadero tesoro. Su escudo contra la adversidad, su corona invisible que la protege de las envidias y las trampas de este mundo cruel. Es la prueba de que el amor verdadero, el que se hereda en los recuerdos y se transmite en los gestos, tiene un valor incalculable que ningún millonario puede comprar ni ninguna desgraciada envidiosa puede robar.
El mármol frío de la mansión no puede comprar la calidez de una madre que lucha por sus hijos, ni los mosaicos bizantinos tienen el brillo de las lágrimas de gratitud de una abuela al ver a su nieta a salvo de la maldad. La vida es un jardín, mis amores, y en él crecen flores hermosas y espinas venenosas. Daniela eligió ser espina y hoy se ha pinchado a sí misma, sangrando su propia podredumbre. Consuelo, en cambio, ha regado su jardín con sudor y lágrimas, pero ha cuidado de que solo florezcan la honestidad, el amor y la resiliencia, y hoy su jardín está en plena floración, perfumado con el aroma dulce de la justicia divina. El dinero va y viene, los lujos se desvanecen como humo, pero la dignidad y el amor verdadero perduran para siempre. Y recuerda, mis amores, que Dios aprieta pero no ahoga, y que a veces una pequeña luz en la oscuridad, como el dibujo de una niña que todo lo vio, puede desmantelar la mentira más elaborada y devolverle la paz a un alma noble. Así que valora lo que tienes, lo que te da consuelo verdadero, lo que te recuerda de dónde vienes y quién eres, porque en esos pequeños tesoros reside tu verdadera fortuna, tu verdadera realeza. Porque recuerden, mis amores, que el brillo de las joyas es efímero, pero el brillo de la dignidad humana es eterno y fulgura incluso en la oscuridad más profunda, guiando nuestro camino hacia la luz de la verdad y la justicia.